Podcast Canal Senior. La imagen que normalmente se proyecta de la vejez nos deja dos caminos bien diferenciados. Por un lado, el concepto de persona mayor como persona sabia, con experiencia. Por otro lado, completamente distinto, se asocia el ser mayor como un estado de deterioro, vulnerabilidad e incluso improductividad. Y esta segunda es, lamentablemente, la que más pesa hoy y la que parece que llega a más ámbitos. Cuestión que vamos a tratar en un nuevo podcast de Canal Senior y para el que contamos con la compañía de José Regidor, presidente de la Asociación de Alzheimer de Gran Canarias, miembro desde hace mucho tiempo de la Asociación Española de Geriatría y Gerontología, parte además de la Real Academia de Medicina de Canarias y, muy importante, profesor jubilado, es decir, parte activa del grupo de edad que ponemos en el foco hoy. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias y muy buenos días a todos. Bueno, además de todo lo mencionado, José Regidor ha sido además impulsor de que la Real Academia incorporase el término edadismo en su diccionario, cumpliendo así una reivindicación histórica. Y para comprender un poco mejor esta cuestión tan invisibilizada, vamos a comenzar, si te parece, José, poniendo un poco de contexto y sentando las bases sobre las que se fundamenta el edadismo. Sí, efectivamente, el edadismo es un tema verdaderamente importante incluso para muchos organismos, entre ellos la Organización Mundial de la Salud, el propio Vaticano e incluso pues, la ONU, en donde están preocupados por lo que está pasando en el mundo con las personas mayores. Tenemos que considerar que está aumentando de una manera importante la longevidad y en este sentido el número de personas mayores que tenemos en la sociedad pues se va incrementando. Sin embargo, esto ha llevado no a una consideración positiva de estas personas que alcanzan un grado importante de longevidad, cuando por lo contrario se le empieza a discriminar, a anular dentro de sus propios proyectos. La profesora Laya Ayalon, que es es psicóloga clínica, profesora de Trabajo Social, de la Facultad de Trabajo Social en la Universidad Bar Ilan de Israel, y que es la coordinadora de la Fundación Europea Euroageis, es decir, Euroedadismo, hizo un estudio durante un periodo de tiempo importante para ver cómo era la incidencia de discriminaciones en Europa. Y los datos son llamativos. Mire, de números redondos, el 17% de los europeos somos racistas, el 25% de los europeos somos sexistas, y el 35% de los europeos son edadistas. Es decir, el edadismo es la discriminación más potente que tenemos en este momento, hablando solo de Europa, pero es generalizado lo que tenemos. Por lo tanto, nos encontramos en una situación realmente dolorosa e importante, porque hay que afrontar, como cualquier otra discriminación, hay que afrontar esta situación y ver cómo lo podemos corregir. Una discriminación absolutamente invisibilizada, como bien dices, porque sí que escuchamos constantemente en las noticias cosas relacionadas con el racismo, el sexismo, que evidentemente también es necesario, pero es cierto que el edadismo quizás queda en un segundo plano, ¿verdad? Sí, este precisamente es el gran éxito de esa discriminación, que es anularlos. Anular a las personas, anular en este sentido lo que son sus demandas, sus necesidades, el cubrir después de vivir tanto tiempo, de producir tanto para la sociedad, el que prácticamente se les abandona, en donde hay una pérdida incluso de la condición como persona, de la dignidad de persona, independientemente de la edad que se tiene, ¿no? La Universidad de Yale en Estados Unidos, una de las principales universidades americanas, en su facultad de salud pública, en el departamento social, hizo un estudio en 45 países del mundo a lo largo de 25 años, y los efectos que encontró fueron realmente tremendos para el grupo de los adultos mayores.
Eh, el área más afectada por los adultos mayores ha sido, en este estudio tan potente, ha sido la denegación al acceso a los servicios de salud y terapias. Y ahí podíamos incluir también a a los gestos, a las acciones de tipo social, ¿verdad? Yo Ujú. creo que esto ya no nos debe extrañar cuando hemos visto qué ha pasado en la COVID, ¿no? Y cómo en muchos países, incluyendo España, se les ha denegado a los enfermos mayores con COVID el poder ser atendidos en un hospital. En esos casos era la edad la que determinaba únicamente si se realizaban determinados procedimientos o tratamientos médicos o no, que es un poco transmitir esa idea de, bueno, como ya tienes estos años, ya no hace falta. Sí, como Es te un vas a error. morir, da igual, ¿no? Esta es la situación. Esto es una falta absoluta de sensibilidad hacia las personas mayores y una expresión clarísima de una discriminación que es absolutamente inaceptable y más en el mundo sanitario. El mundo sanitario no debería medir solo si tiene o no tiene una determinada edad, si está enfermo o no está enfermo. Y en ese sentido, esta discriminación es muy dolorosa para la mayoría de las personas. Es muy doloroso poner ejemplos de la persona que se cae de la cama, se fractura una cadera, va al hospital y cuando ella llega al hospital le dicen que no, que a su edad, porque tiene 80 años, a su edad ya no le pueden hacer nada y lo vuelven a poner en la misma, en un lugar no sabemos cómo, porque los dolores de una fractura de cadera son insoportables y lo tendrán con tratamientos con opiáceos. Sinceramente, es inaceptable desde cualquier punto de vista, pero es lo que está pasando. De hecho, influye en la salud física, pero también influye en la salud mental. Más de 6 millones de casos de depresión en todo el mundo se atribuyen precisamente al edadismo. Claro, como no hay ningún soporte, o los soportes que hay son muy débiles a las personas, a los adultos mayores, eh, el aislamiento familiar y social de muchas personas que tenemos en estos momentos en nuestro país es algo extremadamente doloroso. Este aislamiento, este sentirse abandonado, no tener con quién hablar, con quién comentar, no poder ni siquiera acercarse al centro de salud porque ya no puede caminar bien, etcétera, etcétera. Son toda una serie de situaciones que hacen que la salud mental empiece a... Lo normal es la depresión, lo normal es que empecemos a tener unos cuadros realmente dañinos y que incrementan precisamente el daño que se produce a través de esta discriminación de los mayores. Y volviendo un poco a ese comienzo en el que diferenciábamos la vejez entendida como dos puntos totalmente antagónicos, ¿crees que esta segunda visión en la que la imagen de la persona mayor y de la vejez se basa en unos estereotipos totalmente negativos es la que influye? Sí, y eso tenemos bueno, pues una tradición en España y que en otros países a lo mejor se utiliza algo más, que es el que los estudiantes, sobre todo en las primeras etapas, puedan tener comunicación con las personas mayores. Hablen con ellos, vean cómo son, vean lo que saben hacer, cómo se lo saben hacer, cómo se relacionan con ellos. En la educación que tenemos, la edad, el envejecimiento, no forma parte de de la estructura. El decir que la vida es un ciclo y que en ese ciclo somos niños, pero luego jóvenes y luego ya somos adultos y luego adultos mayores, es una etapa absolutamente natural y en ese sentido deberíamos cuidar cada una de las etapas, cada uno de esos caminos, de esas etapas en los caminos que tenemos que recorrer y hacerlo con dignidad, manteniendo la dignidad de la persona, me parece que es el elemento más importante que deberíamos tener en una sociedad sana. ¿Pero consideras que a día de hoy a los niños en los colegios, en los institutos, sí que se les transmite esa imagen de persona mayor como incapaz y vulnerable? Yo creo que simplemente no se le transmite nada relacionado con el tema, ¿eh? Yo, vamos, a lo mejor soy
muy exagerado, Usted- pero bueno, no se suele transmitir, no se tocan estos temas, ¿verdad? Se ignora la presencia de la persona mayor y en este sentido se limitan casi exclusivamente a los textos, a los libros de textos y punto, ¿no? El poder dedicar en la educación, en el bachillerato, momentos para la reflexión, momentos para la discusión, el plantear problemas y ver cómo se pueden resolver, me parece que es una carencia que hemos tenido y seguimos teniendo en la educación española. Claro, y que al final esa invisibilidad y el que no se hable del tema hace que las actitudes y los comportamientos de esos niños que interactúan con personas mayores no sepan cómo hacerlo. Los niños sí saben interactuar con las personas mayores y el hecho lo tenemos en que los que tenemos la fortuna de tener nietos interactuamos con ellos y nos llevamos muy bien y a veces hablamos y aprenden cuando estamos hablando y ellos pues, sin tener que estudiar en el libro simplemente de las cosas que comentamos en un momento y le damos una explicación, ellos aprenden cosas. Yo creo que en ese sentido los niños podrían saber mucho más si no nos limitáramos exclusivamente al pequeño lugar que es la familia, sino que se ampliara mucho más. Entonces, ¿cuándo se pervierte ese pensamiento? O sea, ¿cuándo una persona comienza a ver en la edad algo malo, algo negativo? Bueno, hay muchos elementos que intervienen en este sentido. Por ejemplo, ¿por qué en un momento determinado un determinado técnico muy competente, que con una experiencia determinada e importante a lo largo de la vida, de pronto se le dice que bueno, que ya tiene 75 años, 65 años y que ya se tiene que marchar y se le despide, por ejemplo? ¿Eh? Esto ya empieza a dejar cosas, esto que es tan normal en la vida, pues es uno de los elementos que realmente pues, te hacen pensar que no es bueno ser mayor, que no es bueno porque te echan, ¿no? Que no es bueno ser mayor porque cuando vas al hospital te dicen que no, que para la edad que tienes, no, que te tienes que aguantar, que te tienes que morir de la peor manera posible, que no puedes ocupar espacios que tienen que ocupar los más jóvenes. En fin, en todo este tema, el que ya nadie vaya a verte porque ya no tienes la movilidad, no tienes la agilidad que tenías antes y que tenemos unas sociedades donde no se valora y no se cuida a las personas mayores, el encontrar áreas, zonas, actividades donde los municipios, los ayuntamientos tengan el cuidado, tengan la atención para que, bueno, se pueda desarrollar actividades físicas, actividades lúdicas, etcétera, que se podrían hacer perfectamente. Pero bueno, no, porque además ya no son personas que interesen demasiado. La visión es muy negativa, la verdad. Y yo creo que por eso tenemos que luchar en este aspecto. Mire, lo que ocurrió no hasta hace poco tiempo, que fue negociar y criticar al mundo de la banca por cómo se atendía a las personas mayores, consiguió que algunas cosas cambiaran, ¿verdad? Y que en estos momentos pues ya hay cosas en los cajeros automáticos que bueno, ya benefician un poco a las personas mayores y bueno, y se les atiende un poquito mejor, pero no es suficiente. Y lo que nos ha enseñado este tema, este ejemplo de la banca, es que si no nos movemos los mayores, pues no se mueve nadie por nosotros. Y en este sentido tenemos que pensar que todavía somos personas. O sea, que es necesario realizar un activismo, Sí, parte del propio grupo poblacional que forma este sector, de cara a conseguir esos logros de los que tú hablas. sí, yo creo que como en cualquier discriminación, a lo que hay que intentar es luchar. Luchar por decir que no es lo que ellos dicen, no es lo que los discriminadores dicen y que entonces tenemos que conseguirlo. ¿Tenemos fuerza? Sí, claro que sí. Y yo podía poner un ejemplo de mi casa, ¿no? De mi isla.
mi universidad, pues desarrolló en un momento un programa que se tituló Programa Peritia y Doctrina, que bueno, ha intervenido ya bastantes veces en Canal Senior, y en donde ahí permitíamos a los mayores de 65 años poder asistir a la universidad a unos cursos, a unas actividades específicas para ellos. La enorme demanda que tenemos, la ilusión con la que trabajan, el cariño con el que te tratan a los profesores, etcétera, etcétera, nos están indicando que efectivamente no podemos perder lo que es el conocimiento de la persona que tiene la experiencia de los años y no podemos ser tan viles de poder despreciarlos como en muchas ocasiones lo hacemos. Precisamente esta alta demanda que mencionas nos deja claro que entonces no es falta de interés lo que nos lleva a que no haya lugares pensados para personas mayores, iniciativas pensadas para personas mayores, sino que es la falta directamente de oferta. Claro, por la indiferencia que existe frente a ellos, frente a las personas mayores. Bueno, yo formo parte, yo ahora tengo 74 años y formo parte del grupo, ¿verdad? Pero quiere decir esto que sí, que sabemos que luchamos y que estamos haciendo lo que estamos haciendo en contra de lo que les gustaría a los grupos, pues bueno, que no están conformes con que los mayores estemos aquí, incluso molestamos. Esperemos que podamos todos ser parte activa de esa lucha, que podamos reivindicar la necesidad de nuevos lugares, nuevas vías, nuevas iniciativas que ayuden a que las personas mayores también tengan su lugar. Así que muchísimas gracias, José Regidor, por esta conversación. Pues muchas gracias a todos vosotros, a ti, Yasmina, y a todo el equipo de Canal Senior, como siempre, y a todos los que, bueno, son como yo, mayores, adultos mayores. Pues adelante, tenemos fuerza, sabemos lo que tenemos que hacer y vamos a no dejarnos, vamos a luchar contra lo que es esta discriminación. Podcast Canal Senior. Y recuerda, si no lo sabes, apréndelo.